¿Qué tal? Videotutorial número 20 del curso de PHP y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos con el trabajo de desarrollo de aplicaciones dinámicas web usando PHP y el gestor de bases de datos MySQL, ambos tecnologías open source que nos han permitido ir haciendo nuestros desarrollos para nuestras páginas web. En los videotutoriales anteriores hemos estado trabajando con aplicaciones prácticas, ¿ya? Para ir un poco soltando la mano en nuestros desarrollos y un poco para ir aplicando todos los conceptos que hemos ido viendo en el transcurso de los videos, ¿ya? Como siempre, yo estoy muy agradecido de la receptividad que he tenido de todos los videos que he hecho. He recibido comentarios de muchos lugares del mundo, de muchos países, y eso me llena de agrado, me llena de orgullo. Entonces no me queda más que seguir adelante con mi humilde trabajo. Bien, respecto a eso, ahora nos corresponde comenzar un bloque dedicado a una tecnología que nos va a permitir darle mayor usabilidad a nuestros desarrollos web. Me refiero al uso de Ajax. Ya vamos a dedicar unos videos, no son muchos, ¿verdad? Porque este es un curso de PHP y no de otras herramientas, pero vamos a hacer en este caso una parada, ya tal como la que hicimos con JavaScript, por ejemplo, en donde hicimos unos cuantos videos para ver los fundamentales de ese lenguaje, ¿ya? Y ahora creo que estamos en condiciones ya de hacer lo mismo, pero con la tecnología Ajax, ¿ya? Para que un poco entendamos en qué consiste esta tecnología. Entendamos cómo la podemos aplicar a nuestros desarrollos, que es lo que yo creo lo que más necesitamos, ¿ya? Y una vez que aprendamos a aplicarla, ya de ahí en adelante todas las aplicaciones prácticas que vayamos desarrollando las vamos a trabajar con las vamos a trabajar aplicando Ajax en este caso en las funcionalidades, que es un poco lo que yo busco, ¿ya? Por ahí un alumno me decía: César, me gustaría aprender a hacer un carrito de compra, y eso es un poco lo que más he recibido como sugerencia a nivel de que construyamos una aplicación un poco más compleja, ¿ya? Bueno, a todos les digo que yo tengo en mente los próximos videos tomar un poquito de todo lo que hemos visto y construir una aplicación completamente funcional en la cual un usuario se registre, ingrese, también por supuesto tenga la opción de loguearse, de una opción para que pueda restablecer su contraseña y una serie de cosas. Y bueno, estoy entre dos opciones. Ya por ahí las dos sugerencias que más he recibido está orientada a hacer un carro de compras, ¿ya? Y la otra por ahí también muchos me han sugerido hacer, por ejemplo, un sistema para un colegio, por ejemplo, un sistema de notas que nos permita ver los horarios y esas cosas. Yo creo que esas dos van a ser las aplicaciones con las que vamos a trabajar. Quizás hagamos otras, pero a nivel de aplicaciones un poco más complejas, yo creo que van a ser las que por lo menos tengo candidatas hacia en este minuto a tomar en consideración para trabajarlas, ¿ya? Igual para trabajar un carro de compras, a nivel de lo que hemos visto, aún nos faltan algunas cosas. Por ejemplo, no hemos visto todavía cómo trabajar el tema de la métrica, ¿ya? La métrica es algo que es muy importante a la hora de elaborar un carro de compras, y creo que vamos a requerir un par de videos para ver en qué consiste y cómo la podemos implementar dentro de nuestros desarrollos, ¿ya? Pero para todo eso tenemos también que manejar Ajax. Es fundamental manejarlo, porque si no lo hacemos vamos a estar un poco cojos en algunos conceptos y en algunas cosas que perfectamente Ajax nos podría solucionar. Bien, partimos diciendo dentro del trabajo con Ajax, ¿ya? Que Ajax, la sigla Ajax no tiene nada que ver, como decía el profesor Jesús Conde, con el equipo de Holanda de fútbol que se llama Ajax, ¿ya? Por cierto, quien quiera profundizar más en el trabajo con Ajax, ya quien quiera profundizar así realmente, la página web del maestro Jesús Conde, en iyasaron.com, hay un curso completo sobre el uso de Ajax. Ahí él ve algunas librerías externas, muchas cosas con bastante profundidad, como es habitual en él, ¿ya? Yo en mi caso acá lo voy a ver bien por encima, simplemente para que aprendamos a entender un poco en qué consiste y aplicarlo en nuestros desarrollos, ¿ya? Sin embargo, igual creo que es conveniente explicar, por ejemplo, en principio en qué consiste la sigla Ajax, ¿ya? La sigla Ajax viene del término Asynchronous JavaScript and XML,
¿ya? Es dicho un poco en español, JavaScript asincrónico y XML. Un poco esa es la traducción al español de esta sigla, pues. También tenemos que decir que Ajax no es una tecnología en sí mismo, sino que es una acumulación, o es un conjunto de herramientas que nosotros las usamos de manera simultánea para obtener un mismo resultado. Ya vamos a ver que Ajax es precisamente eso, nos va a permitir utilizar varias tecnologías para conseguir un mismo resultado. Ajax trabaja con un objeto que forma parte del protocolo HTTP, ¿ya? Un objeto que se llama HTTP Request, ¿ya? Este es un objeto que nos permite hacer consultas asincrónicas al servidor, ¿ya? Cuando hablamos de servidor, ojo, que no solamente estamos hablando de Apache. Recuerden que Apache es el servidor que estamos utilizando para, en este caso, ejecutar nuestros archivos PHP, ¿ya? También esto podría estar perfectamente asociado al, por ejemplo, al servidor de Microsoft Internet Information Server, ¿ya? También podría, por ejemplo, estar asociado a Apache Tomcat, que es el servidor con el que se trabajan las aplicaciones de Java a nivel de web, ¿ya? En este caso Java Server Page o JSP, ¿ya? Así que ojo que no solamente Ajax se puede ocupar con PHP. Bueno, pero todo eso se utiliza con el objeto HTTP Request, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos permite hacer este objeto? Bien, este objeto nos permite hacer consultas y o peticiones al servidor sin refrescar la página web. Eso es básicamente lo que nos permite hacer Ajax. Por ejemplo, muchas veces nosotros hemos visto, no sé, más de alguno de ustedes tiene que tener alguna cuenta en Facebook, por ejemplo. No sé si se han fijado que en Facebook, cuando ustedes, por ejemplo, escriben en el muro, ¿ya? Ustedes presionan el botón escribir, el botón publicar, creo que dice, y el texto que ustedes generaron dentro del input que está ahí es un texto que se carga directamente en la página de Facebook sin hacer un request, sin hacer un refresco de la página, ¿ya? Él hace, de hecho nos muestra como una barra de carga, ¿verdad? Y nos coloca el texto debajo ahí sin refrescar la página. Bueno, eso se llama hacer una consulta sincrónica. Eso se llama usar Ajax. Eso se llama el utilizar dentro del desarrollo el objeto HTTP Request, que nos permite precisamente hacer eso, hacer unos links, ¿verdad? O alguna aplicación, un módulo dentro de nuestro desarrollo que nos va a permitir hacer cualquier tipo de consulta al servidor, ya sea una consulta, por ejemplo, para procesar algunos datos dentro de PHP, porque en este caso lo vamos a orientar a PHP, por ejemplo enviar un correo, guardar un registro en una base de datos, obtener registros desde una base de datos con un select, por ejemplo, de MySQL, ¿ya? Y bueno, podemos hacer muchas cosas. Esto está muy asociado, el uso de Ajax, a otro concepto que está muy de moda hoy en día, en la denominada web semántica o la web 2.0. Dos términos publicitarios, porque no es más que eso, ¿ya? El uso de los términos web 2.0, web semántica, web del 2000 son términos netamente comerciales que van un poco orientados a lo que siempre buscan las empresas grandes, que es darle un nombre a las etapas, y creo que eso solamente lo hacen para venderte algo. Así que no tenemos que dejarnos llevar por ese tipo de comentarios o de tipologías que un poco le asignan a cada uno de estos conceptos las grandes empresas. Bien, todo lo que yo acabo de decir yo creo que suena chino para muchos. Me imagino que muchos están como colgados, como diríamos en mi país. Están como en el aire, tratando de digerir por lo menos un 15% de lo que yo acabo de mencionar, ¿ya? Así que vamos a empezar un poco a aclarar las cosas. Yo les decía, por ejemplo, que Ajax es un conjunto de herramientas que nos permite generar una consulta sincrónica desde la web del cliente hacia el servidor, en este caso, ¿ya? Entonces yo les decía que ese conjunto de herramientas básicamente es un conjunto que está basado en herramientas a nivel web. Esas herramientas son las clásicas con las que nosotros trabajamos. Por ejemplo, aquí yo les coloqué el listado de las perdón, de las herramientas más comunes. Tenemos el uso de XHTML o el poderoso HTML, que en realidad es lo mismo, ¿ya? HTML y CSS,
para crear, por ejemplo, una presentación basada en estándares, ¿ya? Esta lista yo la saqué de la web que se llama librosdelweb.es, ¿ya? Ya la otra vez se las recomendé y lo sigo haciendo. También, por ejemplo, acá utilizamos, dentro de Ajax, utilizamos el DOM. Ya nosotros estamos muy claros en qué es el DOM, el Document Object Model, ¿verdad? Que nos permitía la interacción y manipulación dinámica de un archivo HTML. Recuerden que el DOM es el cuerpo de una página web. Nosotros aprendimos a manipularlo con JavaScript, ya a través de las etiquetas CSS, a través del document.getElementById, ¿cierto? Aprendimos a manipular los formularios para poder hacer validaciones. O sea, hicimos varias cosas con el DOM. De hecho, hicimos hasta un par de efectos por ahí, un par de efectillos sencillos, pero que nos permitieron un poco entender qué era el DOM. Hicimos, por ejemplo, un rollover dentro de un menú, ¿ya? Hicimos un mostrar y ocultar divs dentro de una web HTML, un sistema de navegación por pestañas, ¿ya? Así que yo creo que para la gran mayoría de los que han seguido este curso debiera por lo menos estar bien claro qué es el DOM, ¿ya? El Document Object Model. Otro elemento que está presente dentro del trabajo con Ajax es lo que yo les decía. El nombre realmente técnico del objeto HTTP request es XML HTTP request, pero también si lo pueden buscar de las dos formas en Google. Si ustedes colocan en Google XHTML HTTP request o colocan simplemente HTTP request, la verdad que los resultados que van a conseguir en Google van a ser los mismos, porque en realidad estamos hablando de un concepto que es en este caso igual. Aquí ponemos, por ejemplo, que este objeto lo utilizamos para el intercambio asíncrono de información. O sea, ahora vamos a ver un ejemplo con código, por supuesto, que nos va a permitir entender un poco en qué consiste este cuento, ¿ya? Por supuesto, también necesitamos un lenguaje de programación del lado del servidor que nos permita, en este caso, procesar las peticiones que nosotros recibimos desde el servidor, ¿ya? Un proceso que nos va a permitir recibir todas esas consultas, entenderlas, procesarlas, ¿ya? Y poder gestionar el requerimiento que tenemos en nuestro desarrollo, ¿ya? También, obviamente, necesitamos el uso de JavaScript. ¿Para qué? Para unir todas estas tecnologías que hemos mencionado anteriormente, ¿ya? Por ahí yo he entrado a foros. Yo, como siempre digo, yo soy muy asiduo a ingresar a foros y revisar las consultas que hacen los visitantes, los usuarios de los mismos. Y por ahí he leído que muchos dicen que en realidad Ajax nos permite conectarnos a la base de datos, por ejemplo. Y eso no es así. Ajax es una herramienta de paso, y ahora lo vamos a ver. Y de hecho acá en el tercer ítem yo lo escribo de manera bien clara, que lo que en realidad nos permite conectarnos a la base de datos siempre va a ser el lenguaje de programación del lado del servidor, al cual nosotros accedemos mediante el uso del HTTP request, ¿ya? O sea que si alguna vez por ahí les preguntan, oye, Ajax es una herramienta que hace una consulta a la base de datos, no, eso no es correcto. Ajax es un puente, un intermediario que hace que conversen, en este caso, el lenguaje del lado del servidor o el servidor con la web del cliente, ¿ya? Ahora, como les digo, lo vamos a ver en un ejemplo bastante práctico, pero que nos va a servir para entender de qué estamos hablando. Bien, cerramos la presentación. Vamos a cerrar acá. Vamos a guardarla. Bien. Acá yo les decía, no sé si se los he comentado, yo este video tutorial lo estoy trabajando desde Linux, ¿ya? Creo que vamos a probar cómo nos queda, ¿ya? Yo estoy trabajando con la distribución de Linux Ubuntu, ¿ya? Es una distribución bastante estable, yo diría de las más estables que tiene Linux, ¿ya? Y está respaldada por una gran comunidad, la comunidad de Canonical. Esta comunidad siempre está sacando nuevas versiones. De hecho, ahora van en la versión 10. O sea, si acá tengo, por ejemplo, el acerca de Ubuntu, ¿ya? Y vemos que nos carga un poco el acerca de, ¿ya? Aquí lo tenemos, ¿se fijan? Linux para seres humanos. Aquí nos dice que está basado, está usando Ubuntu 10.0.4, ¿verdad? La versión Lucid de Linux.
y que fue publicada en abril del 2010 y está soportada hasta abril del 2013. Y acá, bueno, tenemos todo lo que necesitamos saber de Linux, ¿verdad? Una pequeña guía. Así que los invito a probarlo, es una versión bastante estable que nos va a permitir un poco estar libre de virus y tener una mayor estabilidad en nuestro computador, que este sistema operativo la verdad que es una maravilla, nos reconoce los drivers, para mí es realmente una maravilla. Bien, continuamos entonces. Aquí yo tengo creado un archivo que se llama, como siempre, index.php. Creo que tengo un problema acá. Creo que lo renombramos mal. Vamos a abrirlo acá. Index.php. Bueno, aquí lo tenemos, index.php. ¿Ya? Entonces, en este archivo yo voy a trabajar de manera ejemplar cómo se genera una consulta Ajax. Para eso, primero, vamos a ir acá al editor que estoy usando, que en este caso se llama NetBeans. ¿Ya? Este es un IDE de desarrollo, ¿ya? Es un IDE de desarrollo bastante potente que nos permite no solamente trabajar con aplicaciones PHP. En realidad NetBeans fue creado para trabajar con aplicaciones Ajax, ¿ya? Pero perfectamente podemos trabajar aplicaciones PHP, él las soporta, nos reconoce las funciones y todo, así que no tenemos ningún problema. De hecho, como pueden ver, para quienes quizás no les guste el inglés como yo, por ejemplo, tenemos la aplicación en español completamente, ¿ya? Bien, aquí yo tengo un poco, de una manera bien detallada, pero resumida, el tema de Ajax. Yo les voy a explicar en qué consiste cada una de estas líneas de código para que lo vayamos entendiendo. Primero, yo aquí separé, con la clásica línea que hago de separación, ¿verdad? Yo tengo separado dos conceptos. Una es una función que se llama obtiene HTTP request, ¿ya? Y acá abajo tengo una función que es una función mía, que se llama from, ¿ya? Antes de que se asusten y salgan corriendo al mirar esta función, prefiero explicárselas. Bien, en la primera función, que se llama obtiene HTTP request, se puede llamar de cualquier forma, por supuesto. Se puede llamar función mamá, papá, no sé, el auto, por ejemplo, y les va a funcionar igual. Esta función lo que hace es, en este caso, declarar el objeto, obtener el objeto HTTP request, ¿ya? Y al final se fijan que acá lo guardamos siendo una variable llamada mi petición. Esta función, ojo que cuando nosotros trabajamos con Ajax hay mucha sintaxis para hacerlo, hay muchas formas de hacerlo, ¿ya? Yo en lo personal me voy a basar en la forma que nos plantea el maestro Jesús Conde en sus cursos, ¿ya? Él nos mostró, de hecho esta función yo la tomé de la web de él, ¿ya? Esta función la creó él y yo creo que para mí ha sido bastante eficiente trabajar con ella y creo que lo voy a seguir haciendo hasta que no encuentre algo mejor. Por ahí también tiene la posibilidad de usar Ajax con por ejemplo, librerías, por ejemplo, con frameworks como, que no son frameworks, son librerías en realidad, como por ejemplo jQuery, por ejemplo, jQuery, que también tiene sus funciones para trabajar con Ajax. Podemos también usar prototype.js, que es una herramienta muy potente de JavaScript, que también tiene sus funciones para implementar Ajax en sus desarrollos, ¿ya? También hay bastantes librerías, pero yo creo que las dos más potentes son prototype.js y jQuery, ¿ya? Sin embargo, si lo queremos hacer con código de nosotros, también puede ser, y van a ver que es bastante sencillo. Esta función, perdón, esta función obtiene HTTP request, siempre la vamos a declarar de la misma forma, nunca va a tener un cambio. O sea, lo primero que nosotros vamos a hacer es copiar y pegar esto, tal cual, ¿ya? Un poco para explicar, fíjense que acá él declara una variable, ¿ya? La declara como false, y básicamente lo que hace es llamar al objeto HTTP request e instanciarlo dentro de nuestro desarrollo. Se fijan que acá, por ejemplo, él lo llama de distintas formas de acuerdo al navegador con el cual él quiere trabajar. Se fijan, por ejemplo, acá tiene una forma para llamarla en Firefox, otra para llamarla en algunas versiones de Internet Explorer y otra para llamarla en otras versiones de Internet Explorer. Pero siempre llega a lo mismo. Fíjense que acá nos hace un return, ¿ya? De la función rec, que en este caso es de la variable rec, que en este caso es la variable que nos retorna el objeto HTTP request. Y después, por sanidad mental, ¿verdad?, para no tener que escribir a cada rato esta función, yo simplemente la guardo en una variable que se llama mi petición.
Entonces con esta variable nosotros siempre vamos a trabajar nuestro desarrollo Ajax. Recuerden, para no enredarse, todo esto que tenemos aquí siempre va a ser igual. Ustedes cópienlo y péguenlo y no van a tener ningún tipo de problema, ¿ya? Y simplemente lo guardan después en una variable. Le pueden, por ejemplo, obviamente a esa variable la pueden llamar de cualquier forma. Yo en mi caso la llamé mi petición porque me estoy basando en lo que nos plantea Jesús Conde, pero se puede llamar de cualquier manera, ¿ya? Bien, fíjense que esta variable perdón, esta variable va a ser la que yo voy a utilizar dentro de las funciones con las que voy a trabajar el Ajax, ¿ya? Yo aquí tengo creada una función que sí es mía, ya que se llama función from. Esta función yo la puedo llamar de cualquier manera, por supuesto, pero yo la quiero llamar de esta porque me acostumbré a hacerlo, ¿ya? Fíjense que a esta función yo le paso tres parámetros: un ID, un ID y una URL, ¿ya? Vamos a ver más adelante que yo le puedo pasar más parámetros a esta función o a las funciones Ajax que yo quiera construir, ¿ya? Pero para que se entienda, en principio vamos a pasarle solamente tres parámetros, ¿ya? En principio el primer parámetro que yo le paso es un ID, ¿verdad? El segundo es un ID y el tercero una URL. Este primer parámetro, el ID, es un valor dinámico, un valor con el cual yo voy a hacer una consulta al servidor, ya sea al servidor Apache o al servidor de bases de datos, ¿ya? Este otro parámetro corresponde al lugar en donde yo quiero que se cargue el resultado de mi consulta sincrónica. Ya la vamos a ver ahora en detalle. Y esta va a ser la URL que en este caso yo voy a necesitar que procese mi petición Ajax en el servidor, ¿ya? Para entender un poco el uso de esta función, vamos a crear una aplicación y le vamos a ir explicando. Aquí en el archivo index, ojo que tengo dos puntos ahí, pero colóquenlo ustedes uno solo. La verdad fue un error mío colocar eso. Vamos a crear el archivo de manera normal, ¿cierto? HTML, head, vamos a colocarle un title, ¿cierto? Trabajo con Ajax. Vamos a crearle un body, listo, y vamos a colocar acá, por ejemplo, hola mundo, ¿ya? Fíjense, tenemos la estructura básica de una página HTML. Si ahora vamos al navegador y la probamos, acá tenemos el hola mundo, ¿cierto? Nada nuevo hasta el momento. Fíjense lo que vamos a hacer acá. Vamos a borrar esto y dentro del body para que podamos entender la función from, vamos a crear esto. Vamos a crear un vínculo a href. Por ejemplo, pínchame, ¿ya? Y aquí le vamos a pasar, vamos a dejarlo vacío por ahora. Vamos a colocar una línea horizontal y acá vamos a colocar un div, ¿ya? Y dentro de ese div vamos a colocar, por ejemplo, hola César. Esto nos debiera quedar más o menos de esta manera. Perdón. Bueno, ahí tenemos un problema de acentuación. Recuerden, lo resolvemos fácil. Vamos a borrar esto aquí. Tenemos. Bien. Vamos a colocarle acento a esto para que no nos cause problemas, ¿verdad? Y acute, ¿cierto? César, y acá también y acute la letra I para que nos muestre los acentos como corresponde. Ahora sí, ningún problema. Entonces tenemos el vínculo y esto es importantísimo. Este texto que yo tengo abajo está dentro de un div, ¿ya? Es importantísimo tener en cuenta eso, porque de ahora en adelante, cuando nosotros trabajemos con Ajax, en general lo que vamos a hacer, no siempre se hace así, pero en la mayoría de las ocasiones lo que vamos a hacer es refrescar un div, es decir, cambiarle el contenido a un div, ¿ya? Nosotros aprendimos a hacer eso, recuerden, usando la función innerHTML de JavaScript, ¿recuerdan? Y para quienes no lo recuerden, ya lo vamos a ver ahora en un ejemplo práctico.
Entonces la idea va a ser la siguiente. La idea es que yo voy a hacer clic acá en el botón pínchame y voy a cambiar el texto que está acá abajo, pero sin refrescar la página, ¿ya? Fíjense que, por ejemplo, nosotros habíamos visto que eso era sumamente sencillo usando el inner HTML, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a hacer con Ajax. Vamos a crear acá un script, JavaScript, ¿verdad? Vamos a decir type text JavaScript language JavaScript, ¿verdad? Y src, perdón, todavía no me acostumbro bien a trabajar con NetBeans. Script. Bien, aquí colocamos JS, ¿verdad? Y ya vamos al archivo funciones.js, que es lo tengo acá lo tengo acá declarado. Si yo voy al directorio con el que estoy trabajando, este directorio que tengo acá no lo tomen en cuenta porque en realidad es uno que me crea NetBeans directamente, es como un respaldo que él realiza, ¿ya? Fíjense que acá tengo el index, ¿ya? Acá tengo una carpeta que se llama JS y dentro de esa carpeta JS tengo el archivo funciones.js. Aquí tengo otra carpeta que también la vamos a utilizar, que es la carpeta ima, ¿ya? Que tiene en su interior una pequeña imagen que se llama loading.gif, que también la vamos a usar ahora en el ejemplo que vamos a crear. Bien, entonces con esto, con esta línea que escribí acá de código, ya tengo, recuerden, disponible todas las funciones que yo creé dentro del archivo funciones.js, van a estar disponibles dentro del archivo index.php, ¿ya? Entonces ahora, de esta forma, fíjense que yo tengo acá dentro del body el vínculo y tengo el div el cual yo quiero refrescar, ¿cierto? Bien, la idea es la siguiente. La idea es que cuando yo haga clic aquí en el vínculo pínchame, se ejecute la función from y me refresque el resultado de este divs, pero con un dato que provenga desde el servidor, ¿ya? Para eso acá hay dos cosas que son importantísimas. Una es que recuerden que estamos trabajando con una función que se encuentra dentro de funciones.js, pero es una función JavaScript, de hecho se llama from. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer acá es llamar desde el href a la función from. Recuerden que tenemos varias formas de hacerlo. Yo últimamente les enseñé a trabajarlo de esta manera. JavaScript, ¿verdad? JavaScript void 0. Por ahí nuestra amiga Paula de Perú nos preguntaba ¿para qué usábamos void, César? Me decía César, ¿para qué usábamos el void? Perdón. Esta sintaxis, recuerden que sirve para reemplazar el uso de la almohadilla. Cuando nosotros usamos la almohadilla dentro de un href, fíjense lo que sucede. Se los voy a mostrar en un ejemplo práctico, miren, para un poco responderle a ella. Vamos a colocar en el onClick la función from, por ejemplo. Vamos a colocar un alert mejor, para que no tengamos algún error. Por ejemplo, hola. Entonces cuando yo pinche sobre este vínculo, se va a abrir el mensaje de alerta, ¿cierto? Fíjense, entonces actualizamos. Y ahora yo hago clic. Hola. Pero fíjense, me coloca acá la almohadilla, puesto que estaba dentro del href. Para yo evitar eso, ¿ya? Cuando yo tengo un script muy largo y tengo scroll en esta parte, scroll vertical, si yo tengo el scroll por acá abajo y hago clic en un vínculo que tenga una almohadilla dentro de su href, el scroll se sube automáticamente y eso no es muy cómodo para el usuario que, por ejemplo, está leyendo un contenido que necesariamente está en la parte de abajo de mi archivo HTML. Para evitar eso, yo en lugar de colocar la almohadilla acá, coloco JavaScript void 0. Le quitamos por supuesto la almohadilla y fíjense que el resultado que obtengo es el mismo pero más limpio. Fíjense, actualizo, vamos a borrar esa almohadilla y fíjense que hago clic, me muestra el mensaje pero no sucede nada ahí arriba, y eso es un poco lo que yo busco utilizando el void. Quizás ahora que el archivo está en blanco no lo notan, ¿ya? Pero les garantizo que cuando tengan un archivo más extenso les va a ser bastante incómodo el uso de la famosa almohadilla dentro de los href, ¿ya? Así que espero que haya quedado clara, amiga Paula. Bien, entonces les decía que
nosotros vamos a llamar desde el vínculo pínchame, vamos a llamar a la función from, que la tengo acá declarada dentro de mi funciones.js. ¿Ya? La vamos a llamar y por supuesto vamos a explicar cada una de sus partes. Fíjense que esta función recibe tres parámetros. ¿Ya? Tres parámetros. Entonces vamos a ver lo que vamos a hacer. Fíjense que por ejemplo yo voy a llamar aquí, en lugar de alert, vamos a llamar a la función from, ¿ya? Y ella tiene que recibir tres parámetros. Vamos a colocar acá una coma. Y aquí estoy listo para colocarle los tres valores de mis tres parámetros. Aquí se fijan. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Sobre el vínculo, vamos a colocar salto en línea. Y arriba de él vamos a colocar un campo, un input de tipo text, ¿ya? Le vamos a dar un ID, que en este caso va a ser none, por ejemplo, para que nos quede más o menos de esta manera. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Yo creo que con esto se va a entender mejor. Lo que escribamos acá va a aparecernos acá abajo. ¿Les parece? Creo que va a estar un poco más entendible el tema, ¿ya? Entonces, lo que escribamos acá, vamos a pinchar aquí en el botón pínchame y eso se va a ver reflejado acá abajo. Entonces, recuerden que acá la función from recibe tres parámetros. El primer parámetro se llama ID, ¿verdad? Bueno, ese parámetro corresponde a un valor que yo quiero que se procese en el servidor. En este caso, yo quiero que el servidor obtenga este valor, el valor que el usuario escriba dentro del campo de texto nome, ¿ya? Fíjense que no le asigné un name al campo de texto nome, ni tampoco he declarado por ejemplo la etiqueta form. No lo voy a hacer, porque recuerden que también podemos perfectamente hacer esto. Yo puedo borrar acá las comillas y puedo colocar un document, por ejemplo, .getElement by ID, ¿cierto? By ID, y le digo que .value, le digo que me recupere el valor, ¿verdad?, de lo que contenga este campo de texto. Recuerden que esto nosotros lo aprendimos a hacer cuando vimos en este caso el uso del DOM, ¿ya? El segundo parámetro que recibe, fíjense acá, la función from, es el parámetro que se llama ID, ¿ya? Este parámetro corresponde al lugar en donde yo quiero que se cargue el resultado de la consulta sincrónica que voy a hacer con Ajax al servidor, ¿ya? Es decir, el resultado que me devuelva el servidor, yo quiero que se cargue aquí en esta dirección que yo le voy a colocar, ¿ya? En general lo que se hace acá es indicarle el ID que tenga algún objeto HTML. En general también tiene que ser en general se usa, un objeto, por ejemplo, de tipo div, que es el objeto que casualmente tengo acá abajo. Entonces a este div le vamos a asignar un ID, ¿ya? Por ejemplo, el ID capa le vamos a poner ese nombre. Entonces, ahora que este div tiene ese ID, yo acá dentro de mi función from, yo voy a llamar a este div, es decir, que le voy a decir que este valor que está contenido dentro del campo de texto, guárdamelo o muéstrame su resultado dentro de este div. ¿Ya? Ahí tengo el segundo parámetro. Por ahí, más de alguno, y yo sé que les va a pasar, deben estarse preguntando: César, ¿por qué le quitaste las comillas simples acá y escribiste document.getElementById de nome.value sin comillas simples? Fácil, porque esta es una función propia del JavaScript. Si yo quisiera pasarle un valor que no fuera de JavaScript, tendría que hacer esto. Por ejemplo, le podría pasar hola. Hola, buenos días, por ejemplo. Vamos a colocarlo sin acento ahí para que no nos dé problemas por ahora. O buenas noches, para que no digan que tenemos falta de ortografía. Hola, buenas noches. Fíjense que este ya es un valor que no tiene relación con una función JavaScript, es una cadena, por lo tanto lo paso con comillas simples. ¿Ya? Básicamente esa es la razón. Entonces, volvemos a colocar como lo teníamos. Bien.
Entonces tenemos el primer valor, tenemos el segundo valor, que recuerden que es el div donde yo quiero que se cargue el resultado de la consulta sincrónica, y el tercer parámetro que recibía la función que nosotros mismos creamos, que es la función el parámetro URL. ¿Ya? Este parámetro corresponde a lo siguiente. Fíjense que cuando yo creo una aplicación Ajax, yo necesito tres elementos. Necesito, fíjense, un archivo que puede perfectamente tener extensión .html, pero en este caso yo lo estoy trabajando con extensión .php. Necesito un archivo ya que tenga el módulo, que contenga el módulo, que en este caso nuestro módulo es esto que tenemos acá. Es un sistema muy pequeño, muy simple, pero es un sistema al fin y al cabo. Bien, necesitamos esto, necesitamos evidentemente las funciones JavaScript, que en general las colocamos en un archivo aparte, y necesitamos un tercer archivo, que tiene que ser un archivo, ¿verdad?, que esté alojado en el servidor para que nos pueda primero recibir la consulta sincrónica y entregarnos un resultado, ¿ya? Siempre ese archivo lo vamos a utilizar dependiendo de las herramientas con las que estemos trabajando. Si estamos trabajando nuestro desarrollo, por ejemplo, en ASP, ¿ya? Evidentemente ese archivo tiene que tener extensión .asp. En este caso particular nosotros estamos trabajando con PHP, por lo tanto la extensión de nuestro archivo, ¿cuál debiera ser? A ver si alguien se aventura a responderse esa pregunta, ¿ya? Bien, efectivamente es un archivo PHP, .php, ¿ya? Entonces aquí en el tercer parámetro dentro de la función from, nosotros vamos a llamar a un archivo PHP. Aquí tengo las comillas listas para colocarlo. Esto también debe ir entre comillas simples porque es una cadena, lo vamos a pasar como una cadena. Entonces vamos a decir, por ejemplo, procesa ajax.php. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, que recuerden, cuando el usuario haga clic sobre este botón, sobre este link que se llama Pínchame, este texto que el usuario escribe acá se va a mostrar acá abajo. Bien, vamos a colocarle acá otro salto en línea para que quede un poco más separado el pínchame del texto, y vamos a crear el archivo procesa.php, ¿ya? Dependiendo del editor con el que estén trabajando, si están en Dreamweaver ya saben cómo crearlo. En el caso de NetBeans es sumamente sencillo también. Vamos acá, clic derecho, nuevo file PHP, acá le damos el nombre y él los crea automáticamente en la carpeta. Aquí ya lo tenemos disponible. Entonces la idea es la siguiente, la idea es que cuando el usuario, ya lo dijimos, que pinche, ¿verdad?, y el resultado lo procese el archivo PHP. Entonces ahora vamos a las explicaciones más profundas. Ahora que ya estamos claros qué es lo que tiene que hacer Ajax, ya estamos claros cómo va a recibir los parámetros la función from. Entonces ahora vamos a lo más medular, que es lo que todos se tienen que estar preguntando. Bien, César, muy bonito todo lo que dijiste, pero no entiendo nada. Bueno, ahora lo vamos a entender un poco más. La función from, o recuerden, e insisto de manera bien reiterativa en el tema, se puede llamar de cualquier forma porque es una función que creamos nosotros. La función que tenemos acá arriba, la función obtiene HTTP request, yo les recomiendo que siempre la escriban igual. Ya copienla y péguenla siempre en el inicio de su archivo de funciones.js. Acá abajo fíjense que yo creé la variable, mi petición, y en ella guardé el resultado que me daría la función obtiene HTTP request, que en realidad lo que hace precisamente es obtenerme el HTTP request. Bien, entonces analicemos en profundidad esta función, que fíjense que recibe tres parámetros, ya estamos clarísimos en eso. Recibe un ID, que es el valor que va a procesar el archivo del lado del servidor, que en este caso es un archivo PHP que lo tenemos creado acá. El segundo parámetro, el ID, es la ubicación donde yo quiero que se cargue el resultado que me va a devolver este archivo. Y por supuesto acá el nombre del archivo que yo quiero que procese mi petición asincrónica, que en este caso es este archivo procesa-ajax.php. Bien, fíjense que lo primero que yo hago dentro de la función from es declarar una variable que se puede llamar de cualquier forma también. En este caso se llama variable mi aleatorio, ¿ya?
este es un truco que ahora se los voy a explicar, que nos lo enseñó también el maestro Jesús Conde, que es súper útil. Acá yo un poco le coloqué que nos permite que no guarde la página en la caché. Ahora lo vamos a explicar. Dejemos esto pendiente un poco. Fíjense que la segunda variable que yo tengo se llama vínculo. También se puede llamar de cualquier manera. Y fíjense que dentro de esta variable yo construyo una URL. Fíjense, acá yo hago una concatenación. Tengo el valor dinámico, que es el valor de la variable URL, es decir, ese nombre de archivo. Fíjense que después yo le paso una cadena en donde digo que va a llevar un valor por cabecero, el valor ID, ¿verdad? Y ese valor ID va a ser igual al valor de la primera variable que recibimos acá. ¿Se fijan? Bien. Y aquí él recibe un segundo parámetro. Ya. Y aquí está la gracia del uso de la primera variable que tenemos acá. Fíjense lo siguiente, cuando nosotros cargamos, y ahora vamos a verlo en funcionamiento, cuando nosotros enviamos un valor enviamos un valor utilizando Ajax, ya, en general se nos produce una sobrecarga sobre la caché, sobre la memoria caché. Para quienes no saben qué es eso, la memoria caché es una memoria temporal, ya, que va guardando archivos o va guardando un pequeño registro de lo que nosotros vamos haciendo. La memoria caché es una memoria que es aleatoria, es una memoria que nos permite un poco soportar quizás un poquito más que la memoria RAM de nuestro computador, ¿ya? Y está presente en todos los sistemas operativos que nosotros utilizamos. Hay de hecho procesadores, sobre todo de la empresa Intel, que traen dispositivos de caché incorporados dentro de sus mismos procesadores. Ya hay una serie de un mundo el tema de la memoria caché, que no vamos a analizarlo ahora, pero un poco para que sepan de qué les estoy hablando. Entonces, para evitar eso, nosotros utilizamos este truquillo que está acá. Le pasamos una segunda variable que se puede llamar de cualquier forma, y esta variable en este caso recibe el valor de mi aleatorio. ¿Y qué es lo que hace esta variable mi aleatorio? Hace dos cosas. Primero, evita que la página se guarde en la caché por lo siguiente, porque fíjense que acá esta variable tiene un valor completamente aleatorio. Fíjense que tiene un valor que está asociado a la función parseInt. Esta función es una función propia de JavaScript que nos permite convertir a número algún valor. También acá usa el objeto map de JavaScript. Yo no quise ahondar más en ese tema dentro de JavaScript, pero este objeto lo que hace es trabajar funciones matemáticas. Y dentro de sus funciones tiene una que se llama random, que nos permite generar un valor random, y acá nos lo multiplicamos por un número X, que en este caso son 99999, ¿ya? Esto lo que nos entrega es un valor aleatorio cada vez que se cargue la función from. Es decir, si tenemos por ejemplo muchos usuarios en línea, ¿ya?, que están utilizando el mismo módulo, cada vez que ellos hagan clic, el servidor va a recibir esta URL que tenemos acá guardada en la variable vínculo, ¿verdad? Siempre el ID que reciba va a ser el mismo. Sin embargo, el valor de la variable run, que en este caso es el valor de la variable mi aleatorio, no va a ser el mismo para cada uno de los usuarios. Y es un poco eso lo que se busca, para evitar la sobrecarga del servidor, ¿ya? Muy importante eso. Bueno, acá yo tenía por ejemplo una alerta que nos mostraba el resultado, lo tengo comentado, si quieren descoméntenlo para que vean qué es lo que hace. Y acá abajo comenzamos a jugar con Ajax. Fíjense que tenemos por ejemplo todo concatenado de la siguiente forma. Primero llamamos a la variable mi petición, ¿ya?, punto, y la función a la cual vamos a llamar a cada una de las propiedades que tiene el objeto HTTP request. Primero, el primer parámetro el primer atributo, ¿verdad?, con el que trabaja la función o el objeto HTTP request es el atributo open o el parámetro open, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esto? Es abrir la consulta sincrónica, ¿ya? Es decir, él toma la consulta y la envía al servidor. En este caso lo que está haciendo acá es conectándose con el servidor. Es decir, él dice, ok, tengo el HTTP request guardado en esta variable, mi petición, la voy a abrir con estos parámetros que le estoy pasando. Fíjense que le indico el método con el cual yo quiero que lo pase. En general lo vamos a hacer utilizando el método get, ¿ya? O sea, el primer parámetro es decirle el método de HTTP con el cual lo vamos a pasar. Recuerden que tenemos dos métodos disponibles para hacerlo, el método post y el método get. En general yo lo hago con el método get. Cuando quiero utilizar método post, por ahí utilizo otras cosas que son más
no sé, utilizo por ejemplo librerías, utilizo prototype.js u otras cosas, pero la verdad que con esto ya, la verdad que nos sirve para hacer cualquier cosa, entonces no necesito mayormente hacerlo de otra forma. Entonces, en general le vamos a pasar la variable, el método get acá. Fíjense que el segundo parámetro que recibe es el parámetro vínculo, es decir, la variable vínculo. Y si analizamos qué es lo que tenemos guardado dentro de la variable vínculo, lo tenemos acá arriba, que es la URL, recuerden que construimos, que es una URL que en este caso envía los parámetros vía get, en este caso vía URL. Envía en este caso el ID que nosotros pasamos en el primer parámetro. En este caso este ID correspondería dentro de nuestra aplicación, correspondería a lo que escriba el usuario aquí dentro de este campo de texto. Entonces acá le pasamos, y fíjense que acá recibo un tercer parámetro que es un valor booleano. Un valor booleano, recuerden que tiene dos instancias, solamente un true y un false. True o false, falso o verdadero o falso. En este caso ponemos true, y acá le puse un comentario que dice que ponemos true para que la petición sea asíncrona. ¿Ya? En general colóquenle true acá también. Luego colocamos mi petición nuevamente, es decir, el objeto HTTP request, y hacemos referencia a otro de sus métodos, al método que se llama onReadyStateChange. ¿Ya? Este método lo que hace es indicarle en este caso al HTTP request que la petición ha sido enviada y que ahora la procese para entregarme un resultado. ¿Ya? Y fíjense que acá él recibe un signo igual, recibe nuevamente mi petición.onReadyStateChange, ¿ya? Y hay una función que es la que me va a entregar el resultado de lo que yo envié acá en mi petición.open. Es decir, yo acá en mi petición.open yo envié la petición asíncrona al servidor, y acá en el onReadyStateChange la voy a recibir mediante el uso de una función que yo voy a crear acá mismo. Por ahí hay otros mecanismos, por ahí hay gente que divide estas dos cosas en dos funciones diferentes, ¿ya? Pero la verdad que por ahí un amigo peruano que estudió acá en Chile, Eber Rosado Ponce, un gran saludo para él si es que alguna vez se digna ver mis videos, él me enseñó este truco también de unir esas dos cosas y nos queda más eficiente la función. Entonces, acá dentro del onReadyStateChange va a estar la función o las funciones con las cuales vamos a procesar de vuelta lo que recibamos de la petición que enviamos acá arriba. Y bien, acá nosotros dentro de la función básicamente vamos a hacer dos preguntas en este caso al objeto HTTP request. Primero le vamos a preguntar si mi petición, es decir, si el objeto HTTP request con su parámetro readyState es igual a 4, entonces sigue procesando todo de manera correcta. ¿Qué hace la función o el parámetro del atributo readyState? Lo que pasa es lo siguiente, el objeto HTTP request tiene una serie de notificaciones, de avisos, ¿ya? Esos avisos están organizados en números del 1 al 4, ¿ya? En general, cuando nosotros recibimos un resultado exitoso desde el servidor, el resultado tiene que venir con el número 4, ¿ya? Por eso acá nosotros preguntamos si mi petición.readyState es igual a 4. Si es que no es así, si es que viene con 3, con 2 o con 1, es decir que tenemos algún error, por ejemplo que el archivo del lado del servidor no existía, o que hay algún error de sintaxis, o que lo que sea, ¿ya? Entonces cuando no hay ningún error de sintaxis ni ningún error lógico, ¿ya? Él nos entrega un número 4 dentro del readyState, perdón, ¿ya? Luego nosotros nos aseguramos de que efectivamente el archivo con el cual lo va a procesar existe, es decir, preguntamos si mi petición .status es igual a 200, es decir, el objeto HTTP request trabaja con los famosos errores. No sé si alguna vez les ha pasado que por ejemplo cargan una página web y les aparece error 500, por ejemplo, que la página no se pudo cargar, o error 404, que son como los errores más clásicos. Esta página no existe. Bueno, esos son una serie de errores que en realidad no son errores. Uno le dice errores, pero en realidad técnicamente es una tipología que crearon las grandes empresas de software como Microsoft, por ejemplo, para dar una clasificación a los distintos estatus que recibe uno de una petición HTTP. Es decir, fíjense,
Cuando yo cargo este archivo, cuando yo hago aquí en refrescar, él me cargó este archivo de manera correcta. Por lo tanto, el estatus de la petición que yo le acabo de hacer al HTTP es un estatus 200, es decir, una carga exitosa. Por eso yo acá pregunto si mi petición.status es igual a 200, es decir, si la petición es exitosa. Entonces yo voy a ejecutar esto que está acá, que yo se los voy a explicar ahora. Bien, si no, vamos a mostrar un pequeño mensaje por ahí que nos va a entregar algún resultado. Bien, entonces, de hecho acá creo que tengo un error de sintaxis. Acá vamos a ver enseguida, vamos a ver las llaves acá para que no nos dé errores. Esa está con esa, bien, vamos a colocarla para acá. Para que no tengamos errores vamos a ordenarnos, porque tener un error aquí en JavaScript es un poco molesto, ¿cierto? Bien, sí, está todo correcto. Entonces acá tengo la petición, ¿verdad? Si la petición es igual a 200, es decir, si el archivo cargó correctamente, voy a ejecutar este código que está acá. Fíjense que dentro del ready state yo tengo un else, ¿ya? O sea, si la petición es, si mi petición .ready state es igual a 4, es decir, si la petición es correcta, ejecuta todo esto que tienes acá. Si no, ejecútame esto que tenemos acá. ¿Ya? Yo voy a explicar esto y esto en este minuto, pero ahora lo vamos a ver en funcionamiento. Fíjense que acá lo que hago es, si la petición .status, es decir, si se cargó correctamente la página, fíjense lo que hago. Más allá de esta variable que tengo acá, lo que nos interesa es esto. Fíjense que yo hago un document.getElementById. Acá le digo que esto me lo guarde dentro de la variable id, que la recibimos acá, o sea, el lugar en donde yo quiero que se cargue. En este caso, fíjense que acá en la función from, cuando nosotros la llamamos, le pasamos primero el parámetro correspondiente al valor del campo que está acá arriba, y el segundo parámetro que le pasamos es el nombre del div en donde yo quiero que se cargue el resultado de mi consulta sincrónica, es decir, este div tiene la id capa, ¿cierto? Entonces aquí se va a cargar. Por lo tanto, si todo aquí es correcto, se va a cargar el resultado dentro de id, dentro de la capa que se llama id. Fíjense que tenemos un document.getElementById.innerHTML, que es lo que yo les decía, y eso es igual a HTTP, a la variable HTTP. Ya vamos a explicar para qué colocamos esta variable. Pero fíjense que acá lo importante y medular primero de rescatar es que lo que hace es refrescar el contenido de un div. Por eso yo considero importante dedicar, creo que fueron 3 de los videos que hicimos de JavaScript para un poco aprender a hacer esto, y nosotros ya lo sabemos hacer. Ya sabemos cambiarle el contenido a un div utilizando innerHTML, ¿cierto? Eso ya lo tenemos re claro, yo creo. Entonces, fíjense que antes de hacer en este caso la carga, en este caso el cambio del contenido que tiene el div, fíjense lo que hago. Declaro una variable que se puede llamar de cualquier forma, y a esta variable le voy a asignar el valor que tenga el HTTP request. Recuerden que lo tenemos guardado dentro de la variable mi petición, y voy a llamar a otro de sus parámetros, y este parámetro que vamos a llamar se llama response text. Aquí hay un tema muy interesante, amigos míos. Fíjense que en general, bueno, y en realidad, no sé, en general yo recibo, por lo menos yo recibo los resultados de las consultas AJAX que hago como texto plano. Por lo tanto, yo cuando las recibo aquí, siempre yo tengo que indicarle al HTTP request de qué forma las voy a recibir, con texto plano o de otra forma que acá yo les voy a mostrar. También tengo esta opción de generarlo con un HTTP, ¿verdad? Igual mi petición punto response XML. Esto que yo acabo de escribir acá es exactamente lo mismo que tenemos acá abajo, con una pequeña variante. Si yo coloco esto, response XML, es decir que acá dentro del archivo que va a procesar en este caso el dato que yo le estoy enviando, este archivo lo tiene que procesar como XML. ¿Ya? Nosotros aún no hemos visto el trabajo con XML, por lo tanto esto no lo vamos a usar todavía, ¿ya? Así que lo vamos a dejar comentado acá. Simplemente lo puse para que nadie diga que no sabíamos hacer eso, ¿ya?
o nadie diga que no se le dijo, como dicen por ahí. En general, por ahora nosotros vamos a recibir los valores de las consultas asincrónicas que hagamos, las vamos a recibir en formato de texto plano, que evidentemente va a poder recibir etiquetas HTML y lo que sea, ¿ya? Pero siempre lo vamos a recibir de esta forma por ahora, de manera plana, es decir, solamente como texto. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer acá, antes de mostrarla dentro del div, o sea, antes de cargarla dentro del div, utilizando línea HTML, es convertirla ya sea a texto plano o a texto XML. ¿Ya? Y como les digo, yo voy a utilizar siempre texto plano por ahora. ¿Ya? Bien. Aquí yo ya tengo cargado en el div que se llama capa, que recuerde lo tengo acá, su nombre lo tengo guardado dentro de la variable id, para quien aquí ya se perdieron. Fíjense que esta variable, ¿ya? Yo la tengo acá arriba, se llama id, y esta variable corresponde a la id capa, que en este caso se lo asignamos al div que tenemos acá abajo. ¿Ya? Viéndolo en el navegador, este div es del que estoy hablando. ¿Ya? Bien, abrimos el funciones.js y fíjense que acá lo último que hay que explicar de la función from es que, fíjense que les decía que mi petición.readyState, si es igual a 4, se ejecuta todo este código. Si no, lo que va a hacer es lo siguiente, lo que va a hacer es cargarme de igual forma dentro del div con el cual yo quiero trabajar, me va a cargar en este caso una imagen que yo quiero que por ejemplo sea la típica barra de carga. Por ahí alguien me preguntó hace unos videos atrás: César, ¿cómo hacen ustedes los programadores para que cuando yo presione un botón y haga una consulta a la base de datos me aparece una barra de carga? Bueno, esta es la forma, es con Ajax. De hecho yo le respondí, yo siempre respondo a los correos, no me gusta responder dentro de la página porque creo que si no la voy a llenar de comentarios. Por cierto, comentario aparte, vamos a crear un foro dentro de mi página web muy pronto, lo estoy desarrollando, así que tranquilos para que podamos canalizando de mejor forma las consultas. Entonces, para que me preguntaba eso, yo le respondí que lo hacíamos con Ajax y que lo íbamos a ver más adelante. Bueno, aquí está ese más adelante. La forma de generar esa barra de carga es esta, colocándole un else al mi petición.readyState para que en este caso entendamos que se está cargando el proceso. La verdad es que este es un simple adorno, ya, porque si la petición no es igual a 4, no nos va a dar ningún resultado, nos va a dar solamente errores, ¿ya? Así que este es un adorno, pero que es un adorno muy lindo que nos permite, por ejemplo, darle una pausa al servidor. Ahora lo vamos a ver. Entonces, fíjense que acá, si yo por ejemplo, yo voy a hacer un alert acá dentro de vínculo para mostrar en pantalla lo que tiene la variable vínculo. Entonces fíjense que ya actualizo, una vez explicado, vamos manos a la obra. Escribamos por ejemplo acá mi texto. Mi texto, por ejemplo, si le digo pínchame, nos dio algún error. Veamos qué error nos está dando. Consola de errores, document get element. Ya tenemos un error aquí, un error grave. Aquí le colocamos by id con mayúscula y es con minúscula el tema. Ahora sí no nos debiera dar errores. Vamos a colocar acá mi texto, pínchame, y fíjense, se me muestra la URL que en este caso recibe, fíjense, va al processajax.php, que es el archivo que tenemos del lado del servidor, recibe la variable mi texto, ya, la variable mi texto, y fíjense que la variable run recibe un número aleatorio. ¿Se fijan? Pero a mí lo que me interesa es esto, que es lo que escribió el usuario dentro de este campo de texto, ¿ya? Entonces actualizamos y fíjense que acá me cargó, en realidad me borró lo que tenía acá. No tenemos ningún error en la consola, pero tenemos vacío esto acá. ¿Qué es lo que pasó? Más de alguien ya lo tiene que haber, ya lo tiene que tener claro, pero para quienes no, fácil lo que sucedió, amigos míos. Fíjense que, ya, vamos a comentar acá.
Lo que sucedió es lo siguiente, que el Ajax envió la petición al archivo procesa.ajax.php, ¿ya? Pero este está vacío, por lo tanto no va a mostrar nada. Eso es simplemente lo que sucedió. Entonces, como acá tenemos que recibir el valor de la variable id, porque en realidad la variable ram no la recibimos pero no la vamos a usar. Ya les expliqué para qué la estamos enviando, por un tema de la caché solamente. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente, puedo hacer un echo, porque estoy en el servidor, o sea, estoy en PHP, echo, perdón, y como la variable viene vía get, ¿verdad? Como la recibimos, exactamente, get id. Con esto yo estoy imprimiendo en pantalla el valor de la variable que viene por cabecera, que se llama id. La estoy imprimiendo con un array asociativo. Ya, veamos. Si actualizamos ahora, pínchame, se carga mi texto acá abajo. Fíjense, por ejemplo, escribimos otra cosa, usemos Ajax, hacemos clic y él me dice usemos Ajax, y en ningún minuto ha refrescado la página. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Esta es la magia de la web 2.0. La magia para mi amigo Rafael, por ejemplo. Siempre lo saludo a mi amigo Rafael en los videos, gran amigo mío de España. Bueno, amigo Rafael, mira, si pinchamos acá, ahora el sistema te saluda acá abajo en el div. ¿Se fijan? Sin embargo, nosotros, por ejemplo, podemos querer que aparezca lo que tenemos acá abajo, o sea que, si bien es cierto, no tenemos ningún error, ¿verdad? O sea, la petición es igual a 4. De hecho, por ejemplo, miren, hagámosle una alerta a mi petición.readyState para que lo veamos mejor. Refrescamos y hacemos clic. Él nos muestra que la petición es igual a 4 y como está pausada, está cargando la barrita. Bien, ahora nos dice el texto que teníamos acá arriba. Pues cambiémoslo, por ejemplo, hola César. Si hacemos clic de nuevo, vamos a actualizar aquí, ahora sí. De nuevo, la petición es igual a 4 y me cambia el texto. Bien, les decía que para hacer que siempre aparezca la barrita, aunque la petición sea igual a 4, es decir, si la petición sea exitosa, hay un truco que nos enseñó el maestro Jesús Conde, que es el uso de la función sleep, ¿ya? Esta función lo que hace es poner una pausa dentro de la ejecución del script PHP. ¿Ya? Es decir, que cuando se cargue el archivo, él va a hacer una pausa de tantos segundos como le indiquemos acá, y después va a ejecutar el script. Por ejemplo, le podemos decir sleep 1. Creo que es así, creo que se coloca con 1, no me recuerdo, vamos a probarlo ahora. Entonces él va a esperar un segundo y luego va a procesar todo lo que tiene que hacer. Aquí yo coloqué un código bastante sencillo que solamente imprime el texto en pantalla, pero podemos colocar, hacer una consulta a la base de datos y todo, ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a actualizar y, por ejemplo, colocamos otro texto, pínchame, espera un segundo, muestra la barra de carga y me muestra el texto ahí abajo. Se fijan que ya se pone más interesante. Coloquémosle, por ejemplo, una pausa de 3 segundos. La verdad no recomiendo hacerlo, pero solamente para que se vea el ejemplo. Otro ejemplo, hacemos clic en pínchame, espera 1, 2, 3 y me muestra el texto acá abajo. ¿Se fijan? Bien, creo que ya con esto tenemos claro cómo trabajar con Ajax. Como este archivo va a quedar en descarga, lo vamos a dejar en 1. Una última cosa que quisiera comentar es que de más está decirlo, pero siempre es preferible probar las cosas. Fíjense que yo le puedo perfectamente añadir código HTML a esto. Estoy haciendo una concatenación, ¿verdad? Strong. Es decir, que el texto me va a aparecer en negritas, por ejemplo, pero es algo para que comprueben que perfectamente le pueden colocar texto HTML. Actualizamos y colocamos otro texto en negritas, por ejemplo,
pínchame, muestra la barra y me muestra el texto en negritas. Yo le podría poner un color, lo que sea, pero creo que ya es un poco... vamos a colocar un color para que no digan que no lo hicimos. Vamos a colocarle, por ejemplo, rojo. Acá reemplazamos por font, ¿verdad? Ya esto es algo básico de HTML, ¿cierto? Entonces, fíjense que yo como solamente actualicé el archivo que procesa, no actualizaba el JS, puedo perfectamente probarlo sin refrescar la página. Pínchame y él me va a mostrar el texto del color que yo le puse, que en este caso es un color rojo. Esto que yo acabo de hacer nos lleva a pensar que acá podemos darle un formato muy estilizado, podemos guardar los contenidos, podemos mostrar los contenidos en una tabla, en una grilla, usar estilos CSS, lo que nosotros queramos, ¿ya? Así que ojo con eso. Bien, con esto yo creo que vamos a dejar este video tutorial hasta acá. La verdad que fue bastante extenso, pero necesario, ¿ya? Para entender y para tener una pequeña y una primera aproximación a lo que es el trabajo con Ajax, ¿ya? Yo con esto doy por sentado de que ya tenemos claro, por lo menos, qué es Ajax y cómo usarlo. Yo sé que van a empezar a lloverme las preguntas, estoy claro de eso, porque tengo experiencia en el cuento y sé que a más de algunos les va a dar muchos errores, ¿ya? Porque es primera vez que lo ven, para muchos quizás puede haber sonado bastante confuso lo que hicimos, pero van a darse cuenta que con el uso de unas 2 o 3 aplicaciones que vamos a crear ahora en los próximos videos, se les va a hacer más fácil el uso de la herramienta Ajax y por ende van a ir soltando la mano, ¿ya? Como siempre les digo que ojalá porfa no me envíen código, amigos, porque yo no tengo tiempo de revisarlos. Me encantaría poder revisar esos códigos, pero no me es posible. Entonces lo que vamos a hacer es que simplemente traten de enviar las preguntas explicadas, ya, y yo trato de darles una orientación para que también se acostumbren ustedes a ir soltando la mano y a ir creándose su propia lógica de trabajo. Igual yo siempre les respondo a los correos, así que no se preocupen por eso. No me molesta que me envíen correos ni que me dejen comentarios en la página web, ¿ya? Bueno, una última cosa, creo que es importante. En mi página web, www.cesarcancino.com, la tenemos aquí. Bueno, mi conexión es un poco lenta, pero acá la tenemos. Bueno, como siempre les pido que porfa visiten los avisos que tenemos acá de Google AdSense, ya, para poder ir financiando la página. Por ahí coloqué un link ya para ver si por ahí alguien quiere hacer sus donaciones también, para que podamos ir financiando más este proyecto, ya. Y bueno, básicamente eso, ya. Así que este video tutorial lo vamos a dejar hasta acá. Creo que ya en el próximo, como les digo, trabajamos con aplicaciones más prácticas. Y sería todo, amigos míos. Déjenme sus comentarios como siempre y ojalá les haya gustado y haya quedado bien en realidad el video desde Linux, ya que también ojalá me lleguen comentarios respecto a eso, me den sus opiniones, qué les pareció este video desde Linux, más allá del contenido, sino la imagen, el sonido y todas esas cosas que yo he tratado de irlo mejorando en la medida en la que he ido trabajando, ¿ya? Así que ahora sí, eso, les habló entonces César Cancino desde www.cesarcancino.com. Acá tenemos mi web y sería todo. Muchas gracias por seguir mi humilde trabajo como siempre, amigos míos.